Ahora, voy a empezar dando una pequeña visión de las tecnologías cuánticas en general. Hay tres grandes bloques. El más maduro actualmente es el de la sensórica cuántica, que nos sirve para hacer una medición con mucha precisión. Y esto está ya en uso. De hecho, seguramente yo pienso que los ejércitos ya lo estén usando, porque es algo que funciona y que es útil, y en ese área seguro que lo es. Un segundo bloque es el de la criptografía cuántica. ¿Por qué se hace? Porque una de las promesas de la computación cuántica, como veremos ahora, es que se va a romper el cifrado RSA actual. Entonces se empezó a desarrollar una tecnología cuántica de una criptografía que no sea posible romperla tampoco con los ordenadores cuánticos. Y entonces, esto es este segundo bloque y el grado de madurez en medio. Aquí ya hay empresas como Telefónica que ya han empezado a preparar una red de esta criptografía cuántica o poscuántica. Y por último, lo que nos interesa, que es la computación cuántica, es lo que menos maduro está, pero aún así nos vamos a centrar en esto, en esta charla. Y lo más famoso es el algoritmo de Shor, que a lo mejor os suena, y el de Grover, pero sobre todo el de Shor. El de Shor es el que permite factorizar números primos muy grandes de forma muy eficiente y es el que rompería este cifrado RSA. No voy a centrarme en este porque no es lo que hacemos en la empresa, tampoco están los ordenadores listos para ejecutar este algoritmo, sino que me voy a centrar más en optimización. En la empresa hacemos simulación también, pero no en mi área. Entonces voy a dejarlo un poco de lado, pero sí que como una parte de la optimización voy a intentar ver un poco de Quantum Machine Learning. Entonces, estas son las fases, de repetir un poco el índice, pero con esto quiero hacer eh, énfasis en que se empieza igual que la computación clásica y las fases que se siguen son un poco la misma. Se empieza desarrollando un álgebra. Aquí, los que hayáis estudiado aquí o informática en general, conocéis el álgebra de Boole bien. Pues aquí hay que desarrollar un álgebra, unas matemáticas para operar con estos estados cuánticos. Luego viene la computación analógica, que aunque ahora no se usa mucho, la primera vez que fueron a la Luna fueron con estos ordenadores analógicos, o sea que realmente es algo útil. Y es lo que vamos a ver ejemplificado con el Quantum Annealing. Luego dimos el salto a la computación digital, ¿no? Que aquí lo vamos a ver ejemplificado con el QAOA. Y ya después vino el Machine Learning, en este caso el Quantum Machine Learning. Y este punto rojo de aquí es en el punto en el que pienso que estamos. Ya hay un álgebra, ya la computación analógica funciona bastante bien y es útil, y aún no hemos llegado a que la computación digital sea realmente algo que funcione y que nos dé resultados a nivel industrial. Entonces, bueno, en los siguientes años se irá viendo cuánto nos acercamos a este punto o si nos seguimos quedando ahí en el medio. Entonces, vamos a empezar con el álgebra cuántica, que le he llamado así porque en general la computación cuántica o la física cuántica en general es como un poco misteriosa, tiene un poco este aura, esta fama de ser complicada, pero si nos fijamos, al menos en la computación cuántica, cuanto rascamos un poco, vemos que en general es álgebra lineal y que no tiene tanta complicación. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es lo que pone arriba en el título, que los qubits son vectores. Son vectores en un espacio complejo. Lo único que se utiliza, vamos a fijarnos aquí un segundo, esta notación, este es el ket 0, este es el ket 1, pero lo que representan son los vectores de la base estándar, el 1, 0 y el 0, 1. Entonces, una vez que ya he definido esto, esta base, cualquier vector, cualquier estado cuántico, lo que va a hacer es una combinación lineal de los vectores en esta fase. Y entonces que sí, que sería el alfa beta, lo vamos a representar así.
Lo único que tienen especial estos estados cuánticos es que su norma sea uno, que la norma del vector sea uno. Y luego vamos a fijarnos ahora aquí en estos estados especiales, que son estados en superposición, que son aquellos en los que hay tanta parte del ket cero como del ket uno. Son el estado más y el menos, en el que es la resta del cero, del ket cero menos el ket uno. Vale, como he dicho, los qubits son vectores y los operadores son matrices que operan sobre estos vectores. Entonces, un ejemplo de estos operadores U, pues un ejemplo es la matriz Pauli X, que es la inversión de bit. Esto es un cambio de base o una rotación. Entonces, lo que vemos es que al primer vector de la base le mandamos al segundo y al revés, es decir, el que es 0 al uno y el uno al cero. Esto es lo que hace esta matriz, este operador. Otro ejemplo importante es la matriz de Hadamard, que lo que hace es crear una superposición. A partir del ket cero obtenemos el ket más, que era este estado en superposición máxima, y a partir del uno el menos. Entonces, los qubits son vectores, los operadores son matrices, y cuando medimos la probabilidad, es una proyección. Entonces, cuando tenemos un estado que escribimos como alfa veces cero más zeta veces el ket uno, lo que estamos diciendo es que si midiésemos este estado, esto es un poco lo del gato de Schrödinger, cuando abrimos la caja para ver si está en cero o en uno, lo que vamos a hacer es medir cero con una probabilidad de alfa al cuadrado y medir uno con una probabilidad de zeta al cuadrado. ¿Vale? Y en el caso de que haya un sistema con dos qubits, como este de aquí, en este caso hay cuatro posibilidades, el 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, cada una con su probabilidad. Entonces, la idea principal es que siempre vamos a operar con los estados en superposición y vamos a hacer todas las operaciones con los estados en superposición y la medición la hacemos ya al final. ¿Vale? Para entender esto, vamos a usar este ejemplo. Empezamos con el ket cero y le aplicamos U, que en este caso va a ser una matriz de Hadamard. Entonces obtenemos el estado más, hemos dicho. Es decir, U aplicado a cero es este estado que era el más, el de superposición. Y hacemos esta operación y luego podríamos medir y en este estado lo que vamos a obtener es cero con probabilidad de un medio y uno igual, con la probabilidad de un medio. Vale. Y ya por último, ya os juro que esto ya va a menos, estas matemáticas. Los hamiltonianos son matrices diagonales, que lo que van a hacer es asignar un coste a cada posible estado del sistema de los qubits. Por ejemplo, en este ejemplo en el que hay dos qubits, lo que decimos es al estado cero cero o al outcome, a la salida cero cero le asignamos coste cero. A la cero uno coste uno, a la uno cero coste uno y a la uno uno coste cero. Esto, como he dicho, al final es una matriz diagonal en la que tenemos 0, 1, 1, 0 en la diagonal. Y esto nos serviría para definir un problema en el que lo que queremos es penalizar bits diferentes. Es decir, cuando el primer bit es 0 y el segundo es 1, lo vamos a penalizar. Cuando es el primero 1 y el segundo 0, también, pero si son iguales, no. ¿Vale? Entonces, dado un estado de dos qubits en general, que sería este de aquí, la esperanza, no, la energía esperada es la esperanza de este hamiltoniano, que lo vamos a escribir así. Esto en realidad es un vector fila por una matriz por un vector columna, aunque se escriba así, que es una notación que es un poco extraña. Y lo que estamos haciendo, como he dicho, es el valor esperado de esta diagonal.
Entonces, el valor esperado es el valor asignado al 0,0 por la probabilidad de que salga el 0,0. El valor asignado al 0,1 por la probabilidad de que salga el 0,1. Esto sería el valor esperado de este Hamiltoniano para este qubit de aquí, para este estado de aquí. Vale. Esto era como una introducción para intentar entender un poco qué es lo que utilizamos en la computación cuántica y para quitarle un poco ese miedo y al final ver que esos son vectores, matrices, proyecciones y poco más. Entonces, en este ejemplo que hemos visto, en este hamiltoniano, los estados fundamentales, es decir, los de mínima energía, serían el 0,0 y el 1,1. ¿Por qué? Porque su esperanza, su energía esperada es cero en, en estos dos casos. Si nos fuésemos a otro estado, por ejemplo, el estado donde el primer qubit está en el estado más y el segundo en el cero, haríamos esta cuenta y aquí lo que obtendríamos es que obtenemos el 0,0 con probabilidad un medio, el 1,0 con probabilidad un medio y el 0,1 y el 1,1 serían imposibles de conseguir porque estamos diciendo que el segundo eh, qubit es un cero. Entonces, si calculamos la esperanza, en este caso sería un medio, que es mayor que cero. Por eso decimos que estas son las soluciones, que 0,0 y 1,1 son las soluciones de nuestro hamiltoniano. Son los estados de mínima energía. Vale. Hasta aquí era yo creo lo más duro. Eh, eh, esperemos. Entonces, ahora vamos a ver el quantum annealing, que es esta computación adiabática, y vamos a intentar entenderlo y por qué se usa y cómo se usa. Este es un problema de optimización que tiene unas características concretas. Es una optimización binaria, cuadrática, sin restricciones. Pues quadratic, ahora no me acuerdo de la U. Eh, ¿Cómo, perdón? Unrestricted, eso es, sin restricciones. Quadratic Unrestricted Binary Optimization. Entonces, al final lo podemos expresar como este problema de aquí. Y como he dicho, el objetivo es cuadrático, aunque puede incluir términos lineales, porque un bit al cuadrado es el bit, porque 0 al cuadrado y 1 es 0 y 1 al cuadrado es 1. Pero lo importante es que no hay restricciones explícitas, ¿vale? Sino que es un problema sin restricciones. Ahora, hay otro problema parecido o similar, que es el de Ising, que ese es un problema que es muy parecido porque también hay una parte lineal y una cuadrática, no hay restricciones. Lo único que aquí los spines, que son estas variables, son -1 y 1 en vez de 0 y 1. Y lo bueno que tiene este modelo de Ising es que se puede implementar directamente en hardware. Y entonces estas J sub i J son, es una interacción ajustable entre dos qubits, que en hardware lo podemos hacer, y estos HI son eso, una interacción, una alteración que puede actuar sobre un qubit. Es decir, este problema lo podemos implementar en hardware real. Entonces, ¿cuál es la relación entre ellos? Pues es sencilla, hay un cambio de variable que nos permite pasar de uno a otro. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque hay muchos problemas del mundo real que aunque parezca que no, los podemos expresar de esta forma, como un cubo, y al ser un cubo equivalente al modelo de Ising, lo podemos implementar sobre hardware cuántico real. Vamos a intentar entender un poco el quantum annealing, cuál es el principio subyacente que tiene detrás, y es este teorema adiabático que lo que nos dice es que un sistema físico con un hamiltoniano, si empieza en un estado de mínima energía y hacemos cambiar este sistema, es decir, el hamiltoniano, de forma suficientemente lenta, vamos a acabar en el estado de mínima energía del hamiltoniano final.
Igual aquí en la imagen se entiende mejor. Empezamos en este hamiltoniano inicial, que es sencillo, ¿no? Y entendemos que es sencillo calcular cuál es su estado de mínima energía, que sería este de aquí. Entonces, queremos llegar aquí al final. Entonces, lo vamos haciendo evolucionar de forma lenta para que al final, cuando lleguemos al hamiltoniano final, que va a ser el interesante, aún nos mantengamos en el estado de mínima energía. Esto también está relacionado, este teorema, con el tunelamiento cuántico, que es realmente la ventaja que tiene este sistema, que es capaz en ocasiones de encontrar soluciones más eficientes que si los simulamos en hardware estándar, en hardware clásico. ¿Y cómo lo usamos este resultado? Lo que hacemos es definir este hamiltoniano, que es la combinación convexa, ¿no? de un hamiltoniano inicial que va a ser sencillo, donde conocemos el estado de mínima energía, que va a ser cuando todos los qubits están en superposición, es decir, cuando todos los qubits son un más. Luego vamos a también a añadir el hamiltoniano final, que es el que codifica la tarea de optimización que queremos resolver. Como antes, por ejemplo, el ejemplo de penalizar los dos qubits, ese podría ser nuestro hamiltoniano final. Y lo que vamos a hacer es hacer esta programación que va a ser una función que va a aumentar de 0 a 1 y es la que hay que definir con cuidado para que la evolución sea lo suficientemente lenta de manera que se cumplan las condiciones que hemos visto que da el teorema diabático y así asegurar que al final, si empezamos en este estado de mínima energía, acabemos en el estado de mínima energía de nuestro hamiltoniano final y por lo tanto en la solución que estamos buscando. Vale, entonces, como he dicho, esto es computación adiabática y esto es cómo funcionaríamos y cómo lo hacemos en la empresa en general. Hablamos con una empresa, con algún cliente que nos cuenta un problema. Intentamos formularlo como un cubo. Esta es una parte que no es muy complicada, pero tampoco es tan sencilla. Hay que conseguir entender el problema que te están contando en lenguaje natural y sin saber muy bien qué es lo que quieren. Y hay que conseguir poner una función objetivo que realmente represente lo que buscan y unas restricciones que realmente reflejan las que hay en el problema real. Y una vez que ya tenemos esto, lo que hacemos es, esto ya es arte de los desarrolladores de hardware de el Quantum Annealing, pero también hay bastante ciencia aquí, que de momento no nos hemos metido mucho en este campo, pero hay que asignar a cada qubit lógico un qubit físico porque no todos los qubits físicos están conectados entre sí, sino que hay una cierta topología. Una vez que haces eso, hay que asignar esos sesgos J y H para implementar el problema de Ising y luego se hace esa evolución lenta, ¿no? Para sacar esas soluciones. Y lo que ocurre es que el teorema diabático en general no se cumple, entonces lo que hacemos es muchas inicializaciones y muchas evoluciones con distintas velocidades se sacan una serie de soluciones candidatas y de esas se selecciona la mejor, la que mejor energía en el hamiltoniano final ha conseguido. Vale, entonces, ahora que entendemos un poco mejor el quantum annealing, vamos a ver cómo se puede aplicar a un problema real. En este caso es un problema muy típico en Machine Learning, que es el de selección de características. Un método típico que se utiliza es el de máxima relevancia y mínima redundancia. Entonces, aquí el objetivo es seleccionar aquellas características que tienen la máxima relevancia con el target, con el objetivo, y seleccionar, y que a la vez esa selección sea poco redundante entre sí. Esto, el problema es que se resuelve de forma
avariciosa, es decir, primero se selecciona la característica que más relevante o que más correlación, por ejemplo, tiene con el target y luego la segunda, lo que vamos a hacer es seleccionar la que más relevancia va a tener con el target, pero que no es redundante con la inicial. Luego, cuando vayamos con la tercera, igual, vamos a intentar que no sea relevante con las dos anteriores. Entonces, esto nos lleva a una solución que no es global, no es la óptima. Entonces, una manera de plantear esto de forma global es definir una matriz de redundancia, que es esta Q, que va a tener la correlación entre las características, un vector de relevancia, que es esta F, que va a tener la correlación de cada característica con el objetivo. Y vamos a definir este problema en el que vamos a maximizar la relevancia y a minimizar la redundancia con este alfa que va a balancear una y la otra. Y esto es casi un cubo, es casi igual que lo que hemos visto antes, porque esta f, como hemos dicho, cuando las x son binarias se puede meter en la q. Esto es casi un cubo, el problema es que tiene una restricción aún. Y hemos dicho que el cubo no tenía restricciones. Y este es uno de los bueno, este es el problema principal de esta tecnología, que es que las restricciones hay que hacer algo con ellas. Y lo que hacemos en este caso es sencillo, porque es una restricción que lo que vamos a hacer es que la vamos a meter en la función objetivo como una penalización. Pero bueno, ya aquí hay que ajustar este parámetro lambda para asegurar que se cumple esta restricción. Esta restricción, no he dicho lo que es, perdón, es para asegurar que se seleccionan m características. Y como digo, aquí lo que hacemos no es una restricción dura, sino que es una restricción blanda, una penalización que incluimos en la función objetivo. Esto, como he dicho, es muy natural utilizarlo como selección de características en Machine Learning, pero también lo hemos usado, por ejemplo, para la selección de activos, para la gestión de carteras de inversión. Y también un ejemplo que se me ha ocurrido que se podría aplicar, de hecho lo vamos a intentar hacer en un proyecto, es la selección de variantes genéticas. Y como aquí hay un máster de bioinformática, voy a centrarme en ese ejemplo. Entonces, los SNPs son variantes genéticas en una única posición. Por ejemplo, vemos aquí que son iguales estos dos ADN de dos personas distintas, menos en esta posición. Y realmente cada persona tiene dos alelos, es decir, que tiene dos copias de esta posición. O sea que igual a lo mejor esta persona podría ser AA o AG y este podría ser GG o GA. En general, las variantes que hay contando con las dos copias serían AA, AG o GG. Entonces, si consideramos que A es el alelo de referencia, el que más se encuentra, y G es el alternativo, lo que vamos a hacer es codificarlos así, es como 0, 1 y 2 según el número de copias del alelo alternativo. Y esto lo que nos va a servir, esta codificación, es para poder calcular estas matrices. Si consideramos cada xy, cada variable en este vector, una posición distinta, lo que nos va a permitir esta codificación es calcular, si tenemos una muestra con un número de individuos, calcular esta matriz Q, calcular este vector F. De este vector F podría ser la correlación con un cierto objetivo, como podría ser una enfermedad o cualquier fenotipo, como el color de los ojos. Y lo que vamos a hacer es aplicar esta formulación para seleccionar aquellas posiciones que son las más relevantes, pero son poco redundantes entre ellas, es decir, la mejor selección de posiciones en el genoma que explican una cierta enfermedad, por ejemplo. Esta es la aplicación del Quantum Annealing y ahora ya vamos a ir al QAOA, que como he dicho es la digitalización. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que antes hemos dicho, que operamos cuando con los estados en superposición y se mide después.
Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es pensar en que ese operador, esa matriz, está parametrizada. Está parametrizada por X. Entonces, si operamos sobre un estado de 2 qubits, las nuevas probabilidades, alfa 00, alfa 01, van a estar realmente, van a depender de esta X, como estoy poniendo aquí. Y si queremos calcular esta energía esperada de este Hamiltoniano, como este vector sí lo hemos calculado a partir de esta operación, esta energía esperada la escribiríamos así. Simplemente estoy poniendo esta igualdad aquí. Esto lo digo porque ahora en este dibujo, eso es lo que vemos aquí, y en general lo que se hace es en los circuitos cuánticos, ya en la computación digital cuántica, es, tenemos una serie de qubits en los que hacemos una serie de operaciones que no están, a lo mejor no tienen parámetros, pero luego hay otras que sí, como está aquí. Hay una zona de circuito que está parametrizado y lo que vamos a hacer es que vamos a intentar aprender cuáles son los parámetros X tal que se minimiza la energía esperada del estado final, que es lo que se encuentra aquí. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se minimiza esto? Pues resulta que se hace igual que las redes neuronales, se hace un descenso por gradiente. El gradiente en general aquí no se puede calcular de forma analítica, pero se hace una aproximación, se cambia un poquito el parámetro por arriba, un poquito por abajo y se aproxima así ese gradiente. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar hacer igual que en las redes, un pase hacia adelante, un forward pass. Vamos a calcular esta energía y vamos a calcular los gradientes de los parámetros. Y el paso hacia atrás ya es algo que no es cuántico. Aquí no hay ninguna cuántica, sino que vamos a calcular estos gradientes de forma clásica. Entonces, decimos que este es un circuito variacional y que es híbrido. ¿Por qué? Porque el paso hacia adelante sí que es cuántico, pero hacia detrás no. Vale, entonces este es el circuito cuántico variacional. Esta es como la base de cualquier algoritmo que vayamos a ver ahora. Y, y vamos a seguir con el quantum annealing porque es lo que más se utiliza ahora y porque es lo que hemos visto. Entonces, vamos a intentar partir de aquí, ¿no? Había un Hamiltoniano inicial que ahora va a ser el M de Mixer y vamos hacia una final que es el C, el de coste. Y esperamos que sea una evolución adiabática y acabar en el estado fundamental del Hamiltoniano de coste. Esto viene, la evolución, esto es algo de física, se puede ver que viene dada por este operador de aquí. ¿Eso qué significa? Bueno, esto viene de la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial y que te dice que la solución a esta ecuación diferencial es este operador, bueno, está aquí, donde U de t es este operador. Lo importante en nuestro caso es que nos va a llevar del estado de mínima energía del Hamiltoniano inicial, que era el ket más a la mínima, al estado de mínima energía de nuestro problema, del Hamiltoniano final. Entonces eso lo hacemos aplicando este operador al más. Y ahora lo que hacemos es una serie de saltos al vacío, de aproximaciones. Es decir, lo primero que hacemos es, bueno, si nos fijamos un segundo en el operador, está esta exponencial de una integral, ¿no? Pues si esa exponencial de la integral decimos que, bueno, la integral la vamos a aproximar como sumas muy pequeñas de los términos que hay adentro. Si fuéramos de matemáticas, pues nos gustaría saber si esto converge de forma uniforme, de forma puntual o qué hace. Aquí, como somos informáticos, pues hacemos y ya al final veremos si funciona o no. Entonces hacemos esta aproximación. Luego hacemos esta segunda aproximación, que la exponencial de la suma la vamos a aproximar como el producto de las exponenciales, que esto cuando lo que hay en las exponenciales es una matriz, no es cierto, es una aproximación. Y entonces vamos a sustituir esto arriba y al final lo que nos queda es que hemos aproximado este operador por este
producto de factores. Y bueno, vamos a esperar que esté bien y lo que hacemos es poner este circuito, poner estas operaciones en el circuito. Antes de eso, lo que hemos visto en el annealing es que lo importante era el tiempo y la velocidad a la que hacíamos la evolución, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a identificar como las variables importantes son estos dos tiempos de aquí y este de aquí. Entonces, como digo, y vamos a identificar esos tiempos como las variables y escribimos el productorio este que había en la diapositiva anterior, como esto de aquí. Igual esto es un poco lío, pero es normal. Pero la idea es que hemos conseguido escribir el Quantum Annealing con una versión digital que es el QAOA. Y este productorio aquí es un producto de P capas de estas dos factores, es lo que vamos a ver en los circuitos del QAOA. Es esto de aquí. Esta matriz H de Hadamard hace que consigamos el estado inicial más, que es el de mínima energía en el Hamiltoniano inicial, y lo vamos a hacer operar hasta llegar al estado final. Y lo único que el producto, esta U, la hemos conseguido escribir más o menos como el producto de estos operadores de aquí. Vale, entonces, ¿cómo aprendemos estos parámetros beta y gamma? Pues lo hacemos como es un circuito variacional, pues eh, lo que vamos a hacer es definir un hamiltoniano, que en nuestro caso va a ser, por supuesto, el hamiltoniano de coste final, y vamos a calcular la energía esperada y vamos a hacer un descenso por gradiente, igual que hemos visto antes, es decir, sería esto de aquí. Hay estas capas de Hamiltoniano de coste de mixer, medimos la energía esperada y vamos a actualizar haciendo el gradiente. Como digo, el backward pass, el paso hacia atrás, es un paso en el que realmente no hay computación cuántica. ¿Esto por qué es importante el QAOA? Parece que lo único que hemos hecho es pasar el annealing de algo adiabático, de algo analógico a algo digital, pero también eso tiene unas ventajas, es que realmente esto nos permite entre estas capas de aquí meter otras capas de otros operadores que nos permitan restringir un espacio, que nos permitan restringir un poco el espacio de soluciones factibles. Entonces, el problema este que había antes con las restricciones, que había que meterlas como una penalización en la función objetivo, ahora lo aliviamos un poco y somos capaces de restringir las soluciones directamente en el circuito. ¿Esto por qué es importante? Pues vamos a ver una aplicación, como puede ser la gestión de horarios y cuadrantes de personal. Esta es un reto de este año de la plataforma de innovación de Renfe, que lo que querían era optimizar los gráficos de personal, es decir, los cuadrantes. Y entonces, bueno, estuvimos leyendo de qué iba este reto y estuvimos investigando cómo se suele afrontar este problema de optimización y encontramos una formulación de una tesis de una chica en Australia y ahora está, aquí está la función objetivo y estas son algunas de las restricciones que tiene esa función objetivo. Estas son las que me entraban aquí en la diapositiva, había unas cuantas más. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esto lo queremos meter en el Quantum Annealing como penalizaciones en la función objetivo y a cada una hay que asignarle un parámetro, eso no va a funcionar al final. Y al final nos perdemos en la región que no es factible. Y lo que hacemos es sacar soluciones que no sirven. En cambio, con el QAOA sí que podríamos intentar atacar este problema al poder restringir el espacio de soluciones en el circuito de antemano. Otro ejemplo del que no he puesto imágenes porque no estoy seguro de si podía, que sí que estamos haciendo es la optimización de la red de fibra de un país. Y hay, como podéis imaginar, también hay muchas restricciones porque los paquetes tienen que seguir el protocolo IP, entonces hay una capa a nivel de IP, pero luego eso se implementa a nivel de fibra con unos cables de fibra y hay otras restricciones. Entonces, al final es un problema parecido a este, donde hay un montón de restricciones y usar el annealing directamente no nos podría servir. Uy. Vale. Entonces,
Parece que me da tiempo a ver el Quantum Machine Learning, que es lo que más ilusión me hace a lo mejor, pero ya os adelanto de que es lo que más en ciernes está, como he dicho antes. Entonces, el Quantum Machine Learning, lo que se centra principalmente es en las redes neuronales cuánticas, las QNNs. Y esto es básicamente coger un circuito reaccional de los que ya hemos visto y lo vamos a interpretar como un modelo de aprendizaje supervisado. Lo único que aquí hay un paso intermedio y es que hay que codificar la X en el circuito, que eso antes no lo hacíamos, antes partíamos del cero y íbamos a aplicar la matriz de Hadamard para conseguir el más. Ahora sí que hay que meter para cada X, hay que codificarla en el circuito de alguna forma. Lo más sencillo sería si tenemos 128 qubits y lo que tenemos que la X es un float, pues le asignamos a cada bit un qubit, ¿no? Como lo que solemos tener son 16 qubits, 40, 50, y la X en un problema de Machine Learning es un vector de características, son unos cuantos floats, hay que pensar en formas de cómo vamos a codificar esta X en el circuito. Y esto es un paso que es muy importante, y casi el más importante, el cómo vamos a meter la información, cómo vamos a codificar esta X en el circuito. Pero bueno, lo que digo, al final es un circuito reaccional en el que vamos a hacer el pase hacia adelante y cuando estemos al final vamos a medir un hamiltoniano, esta m, que estará relacionado con el error cuadrático medio o alguna medida de las que se suelen usar en Machine Learning, y vamos a actualizar el circuito para intentar optimizar esta función. De manera más formal, aquí tenemos la parte formal, esto es cómo sería el circuito, y esto sería de forma gráfica más parecido a una red neuronal clásica. Lo que digo, lo primero que hacemos es un mapeo del espacio original a un espacio donde podamos operar con los qubits, que sería esta phi de x, es esta preparación de estado. En la red se podría ver como unas capas intermedias, pero realmente esto no se aprende, sino que esto sería fijo. Luego sí que tenemos esta matriz de transformación, que sería este circuito, esta red completamente conectada. Estos parámetros sí que son los que se van a aprender. Y luego al final vamos a medir, y a partir de la medida, pues en el caso de la red clásica, si lo que tenemos es una clasificación binaria, pues esto será algo continuo, pues vamos a hacer una función escalón con un threshold o algo así para ver si es 0 o 1. Pero la idea es que es muy análogo, es muy parecido a una red neuronal clásica. De hecho, el entrenamiento, como he dicho, es igual. Se mide al final la función de energía y se va a hacer el gradiente para actualizar los parámetros con un descenso por ese gradiente. ¿Esto a qué nos lleva? A que actualmente no hay aplicación del Quantum Machine Learning. Y al principio me parecía que sí, pero cuanto más lees, más parece que no. Tuve la suerte la semana, o hace 2 semanas, antes de Semana Santa, de hablar con María Schul, porque hubo una Spring School aquí en España, en Huesca, y vino, y ella es la investigadora más relevante ahora mismo en Quantum Machine Learning. Ves que tiene 25.000 citas y es bastante importante en el mundillo. Y vi una charla allí, y las diapositivas que hay a partir de ahora básicamente se las he copiado porque me pareció que era una charla bastante buena y que ella, que era la que más experiencia tenía, había dado un poco en el clavo, y también fue muy crítica con los investigadores, porque ella se la veía que estaba bastante harta del Quantum Machine Learning, incluso se planteaba pasarse al Machine Learning clásico porque estaba harta. Entonces, una de las conclusiones que dio después de sus años de investigadora, que por cierto estaba en una empresa muy importante de investigadora principal y lo ha dejado, eh, es que el Deep Learning con circuitos variacionales cuánticos, de los que hemos visto antes, no es factible. Hizo ya unos cálculos y dijo que una sola época de descenso por gradiente
para MNIST, con un circuito cuántico en el hardware actual, serían casi 40 años de operación continua. Entonces, ya el comienzo ya está mal. Luego, además, la mayoría de los modelos reaccionales no se pueden entrenar porque tienen reemplatos, tienen zonas donde el gradiente es cero, entonces no se consigue aprender. También dice que los que sí que suelen funcionar son modelos que se pueden simular de forma clásica con un ordenador clásico, entonces realmente no estamos aprovechando las propiedades cuánticas, así que no estamos haciendo algo cuántico. Y por último, dijo que hizo un paper que era básicamente un benchmark muy grande y con mucho cuidado para intentar comparar los modelos de Machine Learning clásicos contra algunos cuánticos y vio que el desempeño era, como dijo ella, ok, y bueno, pues se podían defender, pero en general eran siempre peores. Y lo malo es que en la teoría, que eso es lo más grave para mí, no hay tampoco ninguna ventaja. No es que estemos esperando a que llegue un ordenador cuántico que funcione y entonces sí que va a funcionar el Quantum ML, Quantum Machine Learning. Pero también, igual que dijo esto, intentó vislumbrar un poco de luz, ¿no? Al final del túnel. Y para ello dijo que había que irse al Machine Learning clásico y intentar entender qué es lo que ocurre en el Machine Learning clásico. Entonces, hasta esta curva, los que hayáis hecho algo de Machine Learning seguramente la conocéis, la del sesgo Arianza, también cómo el error empírico, el error en el entrenamiento continúa bajando siempre, pero hay un punto en el que un modelo que se sobreentrena, el error en el conjunto de test va a empezar a subir, ¿no? Y entonces lo que los rusos, estos, Hapnik y Kolmogorov y tal, en los 80 y 90 dijeron, vale, entonces esto ocurre porque los modelos sí son demasiado complejos, tienen demasiada capacidad y lo que aprenden no es algo que realmente se pueda extrapolar. Entonces lo que hay que hacer es limitar la capacidad de estos modelos. Sin embargo, las redes, que son modelos gigantes con muchísimos parámetros, funcionan y no encajan en la teoría esta. Entonces, se vio hace poco que es que parece ser que se observa de forma empírica que hay un doble descenso y que hay un punto en el que si sigues entrenando, si le sigues alimentando con datos a la red, el error en test empieza a bajar otra vez. Y no se sabe muy bien por qué es esto y ya no encaja con estas teorías de antes. Entonces, aquí hay un Andrew Gordon, un investigador que dio una respuesta que era curiosa. Dijo que antes lo que se hacía era, pues eso, vamos a limitar el espacio de hipótesis, el espacio de nuestros modelos lo vamos a constreñir y vamos a tener algo más o menos controlado para que no nos ocurra el sobreajuste. Y ahora lo que él propone es que realmente hay estas zonas. Esta de fuera que es más clarita es el espacio completo, el de las redes neuronales, eh, por ejemplo. Luego, esta intermedia es la zona en la que se generaliza bien, el modelo aprende y lo que aprende es algo que generaliza, y la zona más oscura es en la que se va a sobreajustar. Esos son los modelos que lo que aprenden únicamente funcionan bien en el entrenamiento, pero luego no van a generalizar bien en el test. Y lo que dijo es que lo que hay que hacer no es tener un sesgo en el espacio de hipótesis, sino que el método de optimización, el método de aprendizaje es el que va a dar un sesgo flexible, un sesgo soft, un sesgo suave, que si está bien hecho, da igual dónde empecemos, nos va a llevar a la zona buena. Entonces, si empezamos con una red, aunque con los parámetros iniciales eh, vayamos a empezar aquí, en la zona que no ha aprendido nada, si tenemos un método de optimización bueno, eso nos va a asegurar que vamos a acabar en la zona buena. Luego hay otros métodos de optimización a lo mejor que son malos y van a hacer que sobreajustemos y que acabemos aquí. Y hay otros que a lo mejor ni siquiera nos permiten llegar a la zona en la que aprendemos algo realmente que funcione.
Y entonces la idea era esa, que la fuerza, el sesgo importante está en el método de optimización, no en el modelo en sí. Y entonces, Arias Schultz lo que dijo es que hay que intentar pensar cómo hacemos esto con el Quantum Machine Learning. Dijo que tenemos este espacio de todos los modelos de Quantum Machine Learning, que habrá algunos buenos, muchos de esos buenos son que se pueden simular de forma clásica, así que no son realmente cuánticos, pero que seguramente haya una zona pequeña que son modelos cuánticos y que funcionan bien. Y lo que hay que hacer no es intentar ver cuál es esta zona, sino intentar pensar un método de optimización que aproveche las características cuánticas para acabar llegando a esta zona siempre. Y bueno, ya que tengo las tizas, voy a dibujar como hizo ella, porque hizo dibujar esto es todo lo de los cuánticos. Están, dijo por una parte, donde hay un Harren plató, otra parte que es donde se pueden simular de forma clásica, y dijo, y a lo mejor hay una zona aquí pequeñita que hay que conseguir encontrar dónde está. Y esto me hizo gracia porque pensé en algo que decimos en la empresa, que el Quantum Machine Learning ni es quantum, porque no, se puede simular de forma clásica, ni es Machine Learning porque no se aprende nada. Entonces, cuando hice esta explicación, que estuvo muy bien, me acordaron así del chiste este. Y, y este es el final. Vamos a repasar un poco lo que hemos visto para ver un poco otra vez el estado en el que estamos. Ya está, el álgebra, como he dicho, está lista, hace muchos años que está lista. La computación analógica está lista y funciona, pero tiene muchas limitaciones. Hay que buscarse las maneras para aplicarlas en un problema industrial y a lo mejor hay que combinarlo con otras heurísticas y descomponer el problema y después aplicarlo. Luego, estamos en este punto en el que estamos acercándonos a la computación digital, en la que hemos visto el QAOA, y por último el Quantum Machine Learning. Ahí hay cosas hechas, hay cosas pensadas, pero estamos lejos aún. Así que esto era todo. Muchas gracias.